Isabela Rojas rebuscaba pensativa en el espacioso armario de su dormitorio, metiendo ordenadamente sus vestidos de verano en la maleta de viaje. Una fresca brisa primaveral entraba por la ventana abierta, jugando con las finas cortinas de seda blanca. Se oía el ruido habitual de la ciudad por la mañana, coches tocando el claxon, las campanas de una antigua catedral repicando en algún lugar a lo lejos y una vecina anciana reprendiendo en voz alta a su nieto por romper una ventana. Isabela sacó del armario un traje de baño nuevo, aún etiquetado, de un delicado color azul con un delicado drapeado. Lo había comprado especialmente para este viaje hacía solo una semana en una cara boutique del centro de la ciudad. Mauricio había insistido entonces en que eligiera el más bonito sin pensar en el precio. «Debes parecer una reina en esta playa», le había dicho entonces, besándola suavemente en la mejilla. 13 años de matrimonio. 13 años llenos de sueños compartidos, trabajo duro y pequeñas alegrías. Su empresa, que habían construido juntos partiendo literalmente de cero, ocupaba ahora 3 plantas enteras de un moderno edificio de oficinas en el centro de negocios de la ciudad. 230 empleados, millones de dólares de facturación, respeto en los círculos empresariales. Todo ello era el resultado de su trabajo conjunto. Isabela sonrió al recordar su primera oficina, una habitación diminuta con una sola ventana, 2 mesas y un viejo archivador. Mauricio se había pasado horas trabajando en su plan de empresa, mientras ella atendía a sus primeros clientes y preparaba café en la cafetera que habían traído de casa. Un golpe en la puerta interrumpió sus recuerdos. «Cariño, ¿ya has hecho las maletas?» Mauricio se asomó al dormitorio con el portátil en la mano. «Acabo de terminar con todas las cosas en la oficina. Victoria prometió ocuparse de todo en nuestra ausencia». Isabela se volvió hacia su marido. A sus 38 años estaba guapísimo, alto, esbelto, con unas canas apenas perceptibles en las sienes que no hacían sino aumentar su encanto. El austero traje le quedaba perfecto. Isabela siempre elegía ella misma su vestuario y se sentía secretamente orgullosa de lo elegante que estaba su marido. «Ya casi está», respondió, doblando el último vestido. «Solo falta montar el neceser de maquillaje. Seguro que podemos permitirnos un mes entero de vacaciones». Mauricio se acercó a su mujer y le pasó el brazo por los hombros. «Claro que estoy seguro. Nos merecemos estas vacaciones. Llevamos 3 años trabajando prácticamente sin descanso. Es hora de pensar en nosotros». Tenía razón. Después de abrir 2 nuevas líneas de negocio, el trabajo se había vuelto increíblemente ajetreado. A menudo tenían que quedarse en la oficina hasta altas horas de la noche y pasaban los fines de semana estudiando informes y planificando nuevos proyectos. Isabela cerró la maleta y se volvió hacia el espejo. Una hermosa mujer de pelo oscuro ondulado hasta los hombros y expresivos ojos castaños la miraba. Parecía mucho más joven a sus 37 años. Las clases regulares de yoga y una dieta sana hacían efecto. «El taxi llegará dentro de 1 hora», dijo Mauricio mirando el reloj. «He quedado con el conductor para que nos recoja pronto. No quiero arriesgarme a perder el avión por culpa del tráfico». Isabela asintió y se dirigió al baño. Su espacioso piso, en una zona exclusiva de la ciudad, estaba amueblado con gusto, pero sin excesivo lujo. Grandes ventanales, paredes claras, muebles modernos y cómodos. Todo era acogedor y confortable. En el baño sacó su neceser y empezó a colocar los productos necesarios: crema solar, su perfume favorito, cosméticos. En la estantería había una fotografía tomada 5 años atrás durante su viaje a Europa. Mauricio y ella delante de la Torre Eiffel, felices y enamorados. Desde entonces no habían vuelto a pasar unas vacaciones de verdad. El trabajo les ocupaba todo el tiempo. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Marianne, su mejor amiga. «Buen viaje. Tráeme una concha del mar y no olvides enviarme fotos». Isabela sonrió y contestó rápidamente:
Lo haré, gracias por los deseos. Mariana era la única persona, aparte de Mauricio, a la que Isabela podía confiar algún secreto. Eran amigas desde que eran estudiantes, y Mariana había sido la primera en apoyarla en la idea de montar su propio negocio cuando todos a su alrededor no hacían nada. Se oyeron truenos al otro lado de la ventana. Se acercaba una tormenta. Isabela se apresuró a cerrar las ventanas del dormitorio y del salón. Pesadas nubes grises cubrían el cielo, presagiando fuertes lluvias. Pero eso no la alteró. Al contrario, le pareció una buena señal. Que todo el mal tiempo se quedara aquí y les esperaba un balneario soleado y cálido. «Cariño, he mirado la previsión del tiempo», gritó Mauricio desde el estudio. El complejo promete 30 días de sol y una temperatura de unos 27 grados, condiciones perfectas para unas vacaciones en la playa. Isabela terminó de hacer las maletas justo a tiempo. Un taxista llamó al interfono. Mauricio cogió las maletas y ella dio una última vuelta por el piso, comprobando que todo estuviera apagado y cerrado. En la mesa del vestíbulo estaban los pasaportes y los billetes de avión. Siempre había sido muy organizada y atenta. Mientras bajaban en el ascensor, Isabela sintió una ligera excitación, la anticipación de algo nuevo y maravilloso. Les esperaba un mes de descanso sin preocupaciones en el océano, en uno de los hoteles más lujosos de la costa, sin llamadas de clientes, sin reuniones urgentes, sin informes, solo ellos dos, el sol, el océano y largas veladas románticas. El taxista, un hombre mayor con cara de bonachón, les ayudó a cargar las maletas en el maletero. Cuando subieron al coche, empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el techo del vehículo. Mauricio cogió la mano de Isabela y le apretó suavemente los dedos. En ese momento se sintió absolutamente feliz. El cálido sol inundaba la playa de arena blanca y una ligera brisa traía el frescor del océano. Isabela estaba tumbada en una tumbona bajo una gran sombrilla, disfrutando del sonido de las olas. Cerca de ella, Mauricio leía un libro y de vez en cuando miraba a su mujer con una sonrisa amable. Su habitación de hotel superaba todas las expectativas. Amplias habitaciones con ventanas panorámicas, una enorme terraza con vistas al océano y un lujoso cuarto de baño con jacuzzi. Todas las mañanas desayunaban en la terraza, contemplando el amanecer y disfrutando de fruta fresca y café recién hecho. ¿Quieres ir a nadar?, preguntó Mauricio, dejando a un lado su libro. El agua está especialmente caliente hoy. Isabela se apoya en un codo. Vamos. No te olvides la crema solar, ya se te está poniendo roja la espalda. Se dirigen hacia el agua cogidos de la mano. De repente, una joven pareja pasó corriendo junto a ellos, salpicándose mutuamente. La chica era esbelta y elegante, con el pelo largo y negro recogido en una coleta alta. Su acompañante, un hombre alto y de complexión atlética, la cogió en brazos y la hizo girar sobre el agua. ¡Cuidado!, gritó la chica, estallando en carcajadas. «Raúl, me vas a dejar caer». El chico resbaló, y ambos cayeron al agua, levantando una nube de rocío. Isabela y Mauricio rieron involuntariamente mientras contemplaban la escena. La joven pareja salió del agua y se dirigió hacia ellos. «Perdón por el saludo acuático», sonrió la chica echándose el pelo hacia atrás. «Me llamo Camila y este es mi prometido Raúl. Somos de Perú». «Encantada de conoceros», respondió Isabela. «Yo soy Isabela y este es mi marido Mauricio. ¿Lleváis mucho tiempo de vacaciones aquí?» «Tercer día», contestó Raúl, pasando el brazo por los hombros de Camila. «¿Y ustedes?» «Llegamos anoche», dijo Mauricio. «Estamos empezando a instalarnos». La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Resultó que se alojaban en el mismo hotel y, lo que es más, sus habitaciones estaban en la misma planta. Camila trabajaba en una gran empresa de publicidad y Raúl era analista financiero.
Se habían conocido en una fiesta de empresa hacía 6 meses y ahora estaban planeando una boda. ¿Por qué no cenamos juntos?, propuso Camila. El hotel tiene un restaurante precioso con vistas al mar. Dicen que sirven un marisco increíble. Isabela miró a su marido y aceptó. Aquella noche quedaron en el restaurante. Camila llevaba un elegante vestido negro que realzaba perfectamente su figura. Raúl estaba impecable con un traje de lino claro. La cena transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Camila era una gran narradora. Hablaba apasionadamente de su trabajo, de anécdotas divertidas de sus clientes y de sus viajes. Raúl era más silencioso, miraba con adoración a su prometida y de vez en cuando añadía breves comentarios. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó Camila cuando el camarero trajo el postre. «Tenemos nuestra propia empresa», respondió Mauricio. «Nos dedicamos a la importación y distribución de equipos industriales. Empezamos solo nosotros dos y ahora tenemos más de 200 empleados». «Es increíble», se maravilló Camila. «Debe de ser muy emocionante trabajar juntos». «Sucede de diferentes maneras», sonríe Isabela. «Pero hemos aprendido a mantener separados el trabajo y la vida personal». Después de cenar, dieron un paseo por la playa. El océano nocturno sonaba muy distinto al diurno. Su murmullo parecía más profundo y misterioso. Las estrellas se reflejaban en el agua oscura y la ligera brisa traía el olor de la sal y las algas. En los días siguientes pasaron mucho tiempo juntos, tomando el sol en la playa, comiendo en restaurantes junto a la playa, jugando al voleibol. Camila era siempre el centro de atención. Sabía cómo crear un ambiente de fiesta y diversión a su alrededor. Una mañana fueron de excursión a una antigua ciudad cercana. Calles estrechas y empedradas, casas antiguas con balcones tallados, pequeñas tiendas de recuerdos, todo respiraba historia y el encanto de siglos pasados. «Esto es tan romántico», suspiró Camila cuando se detuvieron frente a la antigua catedral. «Raúl, ¿por qué no nos casamos aquí?». Raúl se tensó extrañado. «Queríamos hacer una boda en casa, ¿recuerdas?». «Sí, pero aquí sería mucho más bonito», hizo un mohín Camila. «Imagínate, una ceremonia al atardecer, el mar, flores». «Entremos», sugirió Isabela, notando que Raúl se frotaba nerviosamente la manga de la camisa. En el interior de la catedral reinaba el frescor y el silencio. La luz del sol que entraba por las vidrieras creaba un extraño juego de luces y sombras. Pasaron largo rato contemplando los frescos antiguos y el altar tallado. Aquella noche, sentada en la terraza de su suite, Isabela le dijo a su marido: «¿Has notado la extraña reacción de Raúl al hablar de la boda?». «A lo mejor es que no le gustan las discusiones públicas sobre esas cosas», se encogió de hombros Mauricio. «No todo el mundo está dispuesto a compartir cosas personales con gente que no conoce». «Tal vez», convino Isabela, pero una vaga inquietud se movió en su alma. Al día siguiente, Camila sugirió que intercambiaran contactos. «Vivimos en la misma ciudad. Es una coincidencia increíble. Deberíamos quedar cuando volvamos a casa». Isabela anotó su número de teléfono y su correo electrónico. Acordaron cenar juntas una semana después de su regreso. Camila estaba radiante de alegría, planeando un futuro encuentro, mientras que Raúl parecía de nuevo un poco tenso. Los últimos días de vacaciones pasaron volando. La víspera de su partida tuvieron una cena de despedida en el mar. Los camareros habían puesto la mesa en la playa, decorada con velas y flores frescas. Camila estaba especialmente animada, bromeaba y reía mucho, pero Isabela notó que su risa sonaba un poco nerviosa. El regreso a la ciudad resultó inesperadamente difícil. Después de un mes de despreocupada relajación, el ajetreo de la oficina parecía especialmente agotador. Isabela estaba sentada en su escritorio, revisando el papeleo que había acumulado durante las vacaciones. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente y el cielo gris le hacía añorar una costa soleada. Victoria,
su directora general, había elaborado un informe detallado de todos los acontecimientos del mes anterior. 3 nuevos contratos importantes, un pequeño conflicto con un proveedor que ya se había resuelto con éxito, una auditoría rutinaria de la agencia tributaria. La vida de la empresa no se había detenido. ¿Un café? Mauricio se asomó a su despacho con 2 tazas en las manos. Gracias, querido, sonrió Isabela agradecida. ¿Cómo te ha ido? ¿Has resuelto los nuevos contratos? Casi. Solo faltan algunos detalles. Se sentó en el borde del escritorio. Por cierto, ¿has intentado llamar a Camila? Creía que íbamos a quedar después de volver. Isabela abrió su teléfono. Sí, le envié un mensaje hace 2 días, pero no respondió. ¿Tal vez ella y Raúl no han vuelto todavía? Qué raro. Se suponía que iban a volar un día antes que nosotros. Mauricio frunció el ceño. Intenta llamar. Isabela marcó el número de Camila, pero lo único que escuchó como respuesta fue un contestador automático. Tampoco respondió a un correo electrónico. Era un poco frustrante. Se habían hecho muy buenas amigas en el centro turístico, haciendo planes para futuros encuentros. Los días laborables pasaron volando uno tras otro. Isabela se sumergió en la rutina habitual: encuentros con clientes, reuniones, trabajo con documentos. Por las tardes, ella y Mauricio solían recordar sus vacaciones, mirando fotos tomadas en la costa. Una noche lluviosa, mientras cenaban en casa, Mauricio dijo de repente: ¿por qué no vamos a ese restaurante donde trabaja Camila? Creía que había dicho que estaba en algún sitio del centro. No nombró un lugar específico. Isabel la negó con la cabeza. Solo mencionó que era un restaurante español. Hay al menos una docena de ellos en la ciudad. Lástima. Habría sido divertido encontrarnos por casualidad. Mauricio dejó el tenedor a un lado. Sabes, estoy un poco preocupado por su silencio. ¿Quizá pasa algo?, se preguntó Isabela. En efecto, el comportamiento de sus nuevos amigos parecía extraño. En el resort, Camila había sido tan abierta, haciendo planes constantemente para futuros encuentros, pero ahora era como si hubiera desaparecido. Pasó una semana. El viernes por la noche, tras quedarse hasta tarde en la oficina, Isabela decidió dar un paseo por el centro de la ciudad. Llovía ligeramente, pero el aire era cálido. Camina por las calles mirando los escaparates y las cafeterías. De repente, una figura familiar llamó su atención. Raúl salía de la puerta de un pequeño bar. No estaba solo. Una chica desconocida estaba a su lado y hablaban animadamente de algo. La chica le corrigió la corbata, se subieron a un taxi y se marcharon. Isabela se quedó paralizada. Hace un mes, Raúl parecía locamente enamorado de Camila. Planeaban una boda. ¿Qué había pasado? De vuelta a casa, se lo cuenta a su marido. Tal vez era una reunión de negocios. Mauricio sugirió. No deberías sacar conclusiones precipitadas. ¿No viste cómo actuó con él?, objetó Isabela. Ciertamente no parecía una reunión de negocios. ¿Y dónde está Camila? ¿Por qué no contesta el teléfono? Al día siguiente, Isabela volvió a intentar ponerse en contacto con Camila, pero fue en vano. Incluso intentó encontrarla en las redes sociales, pero todos los perfiles llevaban semanas inactivos. El trabajo la ayudó a distraerse de sus pensamientos. La empresa estaba empezando los preparativos para una importante exposición internacional en la que iban a presentar una nueva línea de equipos. Isabela pasaba largas horas en reuniones, coordinando los detalles de la presentación y el diseño del stand. El miércoles por la mañana, su secretaria le informó de una visita imprevista. Hay una mujer ahí, dice que te conoce, se llama Camila Valdés. Isabela levantó las cejas sorprendida. Hazla pasar a mi despacho. Camila no se parecía en nada a la del resort. Había desaparecido su sonrisa alegre y el brillo de sus ojos. Estaba pálida y demacrada, como si no hubiera dormido varias noches seguidas. «Hola», dijo Camila en voz baja, tomando asiento en la silla.
Siento haber estado desaparecida y he estado pasando por una mala racha. ¿Qué pasó? Isabela la miró atentamente. Hemos estado preocupados, intentando ponernos en contacto contigo. Raúl me dejó. La voz de Camila tembló. Justo después de volver. Dijo que había conocido a alguien más, que nuestra relación era un error. Isabela recordó la escena fuera del bar y sintió una punzada de culpabilidad. Lo siento mucho, dijo sinceramente. ¿Por qué no llamaste antes? Te habríamos apoyado. No hubiera podido. Camila negó con la cabeza. Era demasiado doloroso. Además, estábamos trabajando juntos y no pude soportarlo. Lo dejé. Ahora no sé qué hacer. Isabela le sirvió un poco de agua y se sentó a su lado. Necesitas tiempo para recuperarte, y un trabajo, se puede encontrar trabajo. ¿Te importaría? Vaciló Camila. ¿Tal vez tengas alguna vacante? Soy una buena publicista, tengo mucha experiencia. Isabela vaciló. Justo la semana pasada habían hablado con Mauricio de la necesidad de reforzar el departamento de publicidad. La empresa estaba creciendo, entrando en nuevos mercados. Quizás se pueda encontrar algo, murmuró lentamente. Déjame hablar con mi marido y te llamo. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Camila. ¿De verdad? Gracias. No te defraudaré, te lo prometo. Mauricio se mostró inesperadamente entusiasmado con la idea de contratar a Camila. Tras una breve entrevista, le ofreció de inmediato el puesto de jefa de publicidad, un cargo del que Isabela y él ni siquiera habían tenido tiempo de hacerse una idea clara. Tiene una cartera estupenda, le explicó a su mujer aquella tarde. Y la experiencia laboral es buena. Es exactamente lo que necesitamos ahora. Isabela asintió en silencio, disponiendo la cena en su plato. La decisión le pareció un poco precipitada, pero confiaba en el sentido empresarial de su marido. Después de todo, rara vez se equivocaba con la gente. Camila empezó a trabajar una semana después. Era como si se hubiera convertido en otra persona, centrada, profesional, con estrictos trajes de negocios. No había rastro de la chica rota que había venido a pedir ayuda. La primera reunión bajo su dirección impresionó a todos los presentes. Camila presentó un plan detallado para el desarrollo de la estrategia publicitaria de la empresa y propuso varias ideas innovadoras para promocionar la nueva línea de equipos. Una presentación estupenda, elogió Mauricio cuando todos se hubieron dispersado. Especialmente la idea del stand interactivo en la feria. Eso podría ser un verdadero avance. Camila se deshizo en elogios, e Isabela notó que sus ojos se detenían en su marido un poco más de lo necesario. Después de la traición de Raúl, la chica sería más prudente en sus relaciones con los hombres. Los días se convirtieron en semanas. Camila estaba totalmente inmersa en su trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina. Su energía y entusiasmo parecían contagiar a todos los que la rodeaban. El departamento de publicidad se transformaba. Los empleados ardían en nuevas ideas. Una mañana, Isabela entró en el despacho de su marido para hablar de un contrato importante y lo encontró hablando animadamente con Camila. Estaban inclinados sobre unos documentos, con las cabezas casi tocándose. Al ver a Isabela, Camila se apartó inmediatamente y, disculpándose, salió del despacho. Estábamos hablando del diseño de la exposición, explica Mauricio, aunque Isabela no pregunta. Tiene un sentido del estilo increíble. Sí, claro, respondió Isabela distraídamente, extendiendo los papeles sobre la mesa. Veamos las condiciones del nuevo contrato. Aquella tarde se quedó hasta tarde en el despacho, revisando los informes trimestrales. Ya había oscurecido y la mayoría de los empleados se habían ido a casa. Al salir del despacho, oyó voces en la sala de descanso. ¿De verdad lo crees? La voz de Camila sonaba inusualmente suave. Creo que es una decisión demasiado atrevida. Confía en tu intuición, respondió Mauricio.
Tienes un instinto maravilloso para estas cosas. Isabela se quedó paralizada ante la puerta. Hubo una pausa y luego el sonido de una silla siendo empujada hacia atrás. Se hace tarde, dijo Mauricio. Vámonos a casa, puedo llevarte si quieres. Gracias, pero prefiero llamar a un taxi, respondió Camila. No quiero molestarte. Isabela se apresuró a volver a su despacho. Esperó a que los pasos se disiparan antes de salir. De camino a casa, trató de convencerse de que no había ocurrido nada especial. Una conversación normal de trabajo, nada más. Mauricio volvió una hora más tarde, trayendo sus pastas favoritas de la pastelería. Siento llegar tarde, le dijo, besándole la mejilla. Se me acumuló mucho trabajo. Olía a perfume familiar, e Isabela se sintió tonta. ¿Qué sospecha podía haber? Llevaban tantos años juntos, habían pasado por tantas cosas. A la mañana siguiente, Camila apareció en la oficina con un vestido nuevo, elegante, pero un poco más ceñido de lo que exigía el estilo de negocios. Era como si hubiera florecido en las últimas semanas. Sus ojos brillaban, sus movimientos eran más elegantes. «Bonito vestido», comentó la secretaria. «Caro, supongo». «Una boutique normal y corriente», respondió Camila con indiferencia al pasar. Isabela conocía la tienda, ella misma iba a veces. Los precios no eran nada anay para una empleada normal, ni siquiera para la jefa del departamento. Aunque tal vez Camila tuviera algunos ahorros, los preparativos de la exposición estaban en pleno apogeo. Camila pasaba cada vez más tiempo en el despacho de Mauricio discutiendo los detalles de la presentación. A veces, sus reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche. «¿Por qué no llevamos a Camila a cenar?», sugirió Mauricio un día. «Ha trabajado tanto en este proyecto que estaría bien agradecérselo en un ambiente informal». «No creo que sea buena idea», Isabela negó con la cabeza. «No deberías mezclar el trabajo con las relaciones personales». «Pero antes socializábamos en el complejo», objetó su marido. «¿Qué ha cambiado?» «Entonces solo era una turista, y ahora es nuestra empleada», dijo Isabela con firmeza. «Son cosas distintas». Mauricio se encogió de hombros y no volvió a sacar el tema. Pero Isabela notó que su humor había cambiado. Se había vuelto irritable, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y hablaba menos con ella por las tardes. El viernes, Isabela decidió irse pronto, le dolía la cabeza. Al pasar por delante del despacho de su marido, oyó la risa de Camila. La puerta estaba entreabierta y se asomó involuntariamente. Camila estaba sentada en el borde del escritorio de Mauricio, hablando apasionadamente de algo. Tenía la falda subida justo por encima de la rodilla y su mano tocaba ligeramente el hombro de Mauricio. Isabela pasó de largo rápidamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Se quedó sola en casa toda la noche. Mauricio había llamado para avisar de que llegaba tarde a una reunión importante. A las 10 le envió un mensaje. ¿Cenamos juntos? La respuesta llegó media hora después. Lo siento, cariño, demasiado trabajo. No me esperes despierta. Mauricio volvió a casa pasada la medianoche. Isabela estaba tumbada en la cama fingiendo dormir cuando él entró silenciosamente en el dormitorio. Olía ligeramente a perfume de mujer, nada que ver con el que ella usaba. La mañana comenzó en un tenso silencio. Isabela estaba preparando el desayuno, cortando metódicamente fruta para un batido, un ritual matutino que siempre la ayudaba a ordenar sus ideas. Mauricio estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla de su teléfono. «Reunión importante con los proveedores hoy», dijo finalmente Isabela. «¿Te has acordado?» «Claro que no», respondió sin levantar la vista. «Camila ha preparado una excelente presentación». Isabela apretó el cuchillo que tenía en la mano un poco más de lo necesario. No sabía que asistiría a la reunión. «¿Por qué no?» Mauricio la miró por fin. Es la jefa del departamento de publicidad, forma parte de sus obligaciones.
Antes nos las arreglábamos sin que el departamento de publicidad participara en las negociaciones con los proveedores, comentó Isabela. Antes no contábamos con semejante especialista, replicó Mauricio y se levantó de la mesa. Me voy pronto a la oficina. Hay algo que tengo que discutir antes de la reunión. Isabela permaneció en silencio. Sabía perfectamente con quién iba a hablar de algo. La oficina estaba en su habitual ajetreo matutino. La secretaria trajo a Isabela el correo más reciente y el programa de reuniones del día. Entre los documentos había una carpeta brillante con el logotipo de una boutique de moda, una factura por las compras de Camila de ayer, entregada por error en la recepción del director. Isabela miró el importe y frunció el ceño. 3 vestidos por valor de un mes de sueldo para la jefa del departamento. Algo no cuadraba. La reunión con los proveedores empezó a las 11 en punto. Camila apareció en la sala de conferencias con uno de sus nuevos vestidos, un azul oscuro que realzaba perfectamente su figura. Saludó a todos y dedicó una sonrisa especial a Mauricio. Durante la presentación, Isabela observó a su marido. Casi nunca apartaba los ojos de Camila, que exponía con confianza la nueva estrategia de marketing. Una vez, sus dedos se tocaron cuando ella le entregó los documentos y Mauricio se estremeció ligeramente. Después de la reunión, Isabela se quedó en la sala de conferencias recogiendo papeles. A través de la puerta entreabierta, oyó una conversación en el pasillo. «Has estado genial», dijo Mauricio con una voz inusualmente suave. «Los proveedores están encantados con tus ideas». «¿En serio?». Camila podía oír la alegría mal disimulada en su voz. Estaba tan preocupada. «No deberías estarlo. Sabes que creo en ti». Isabela abrió la puerta con decisión y salió al pasillo. Camila y Mauricio se acercaron un poco más de lo debido, pero enseguida se apartaron. «Excelente presentación», dijo Isabela secamente. «Mauricio, tenemos que discutir los detalles financieros del contrato». «Por supuesto», sonó avergonzado. «Camila, gracias por tu trabajo. Ya, discutiremos los detalles más tarde». El día se alargó interminablemente. Isabela intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la mañana. Recordaba cómo se conocieron Mauricio y ella, jóvenes, entusiastas, soñando con su propio negocio. En sus ojos había ardido el mismo fuego que ella notaba hoy cuando miraba a Camila. Aquella tarde decidió ir al despacho de su marido, pero él no estaba. Sobre la mesa había un teléfono olvidado. Mauricio nunca lo dejaba desatendido. La pantalla se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. Isabela no quiso mirar, pero el nombre del remitente apareció justo en la pantalla de bloqueo. Camila. «Esperándote en nuestra casa. Te echo de menos». Isabela se sentó lentamente en la silla de su marido. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Las vacaciones juntos, el encuentro con Camila y Raúl, su supuesta ruptura. Y si todo había sido planeado de antemano. Llamaron a la puerta, era la secretaria. «Perdone, pero el señor Mauricio me ha pedido que le diga que ha ido a una reunión importante y llegará tarde esta noche». «Gracias», respondió Isabela, tratando de mantener la voz firme. «Ya puede irse a casa». Cuando se quedó sola, abrió el portátil y empezó a consultar los informes financieros de la empresa del mes anterior. Algo le llamó la atención. Unos cuantos pagos importantes de la tarjeta corporativa de Mauricio a restaurantes y boutiques. Antes, Mauricio siempre le consultaba antes de hacer ese tipo de gastos. El teléfono del escritorio volvió a encenderse. Otro mensaje de Camila. «Llevando ese vestido que tanto te gustó». Isabela cerró el portátil y se acercó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas caían lentamente por el cristal. Sacó el teléfono y marcó el número de Marianne. «¿Puedes venir a mi casa?», preguntó cuando su amiga contestó. «Necesito hablar con alguien».
Media hora más tarde estaban sentadas en el café favorito de Isabela. Marianne escuchó toda la historia en silencio. De vez en cuando fruncía el ceño y negaba con la cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó por fin. No lo sé. Isabela removió el café frío. Quizá desde el principio, quizá todo esto de Raúl no era más que una actuación. ¿Lo has comprobado? Marianne se echó hacia adelante. Quiero decir, ¿has intentado averiguar algo sobre el pasado de la tal Camila? Isabela negó con la cabeza. ¿Por qué? Quiero decir, las vi juntas en el resort. Vi lo felices que eran. Cariño. Marianne le cogió la mano. Los buenos actores son baratos hoy en día, sobre todo si el objetivo es colarse en una compañía de éxito. Comenzó el ajetreo prefestivo en la oficina. Faltaba una semana para la fiesta de Navidad y los empleados hablaban de los festejos que se avecinaban. Camila se encargó de organizar el evento y, por supuesto, Mauricio aprobó plenamente su iniciativa. Isabela vio a la joven corretear por la oficina con un portapapeles en las manos, dando instrucciones a los decoradores y ordenando el menú. Cada decisión que tomaba requería invariablemente la aprobación de Mauricio, que siempre se tomaba su tiempo para discutir hasta el más mínimo detalle. Creo que sería mejor poner el bar en la esquina más alejada, dijo Camila, inclinándose sobre el plano, y poner aquí un pequeño escenario para los músicos. ¿Qué te parece? Mauricio se puso a su lado, casi tocándole el hombro. Gran idea. Estás tan atento a los detalles. Isabela estaba sentada en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo. A través de las mamparas de cristal del despacho, podía ver a su marido y a Camila inclinados sobre la mesa, mirando unas muestras. Su mano tocó la muñeca de él como por accidente, y él no se apartó. Después de su conversación con Marianne, Isabela no podía dejar de pensar en la posibilidad de una elaborada estafa. Abrió su navegador y tecleó el nombre de Camila, pero la búsqueda no arrojó resultados significativos. Solo había perfiles de redes sociales de reciente creación con información mínima. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Mauricio. Esta noche llegamos tarde. Necesito aprobar el menú final para la fiesta. Isabela colgó lentamente el teléfono con la pantalla hacia abajo. En el pasado, siempre habían tomado estas decisiones juntos. Ahora era como si la apartaran de la vida de su propia empresa. Por la tarde, decidió quedarse sola en la oficina. Cuando la mayor parte del personal se había dispersado, Isabela empezó a revisar los expedientes del archivo. El expediente personal de Camila era sorprendentemente escueto, un mínimo de información, solo los documentos más necesarios. Las cartas de recomendación de su anterior empleo parecían impecables, pero había algo en ellas que resultaba inquietante. Se oyeron pasos en el pasillo. Isabela se apresuró a guardar la carpeta en su sitio y miró hacia el archivo. Camila caminaba hacia la salida, poniéndose el abrigo. Mauricio la seguía a toda prisa. «Te llevaré yo misma», Isabela oyó su voz. «Fuera está lloviendo». «¿Y tu mujer?». Una leve mueca sonó en la voz de Camila. «¿No estará preocupada?». «Escribí que llegaría tarde», respondió Mauricio. «Está acostumbrada». Sus pasos se silenciaron en el ascensor. Isabela se apoyó en la pared, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Está acostumbrada», resonaban las palabras en su cabeza. ¿Cuándo había tenido tiempo de «Bao»? ¿Cuándo había dejado que ocurriera? A la mañana siguiente, Isabela llegó a la oficina antes de lo habitual. Había flores frescas en la mesa de Camila, un precioso ramo de rosas blancas, el mismo tipo de rosas que Mauricio le había regalado en su primer aniversario de boda. «Bonitas flores», comentó al pasar. Camila levantó la vista del monitor. «¿Sí? ¿De verdad? Son de un cliente agradecido». «Vaya». Isabela hizo una pausa. «Y no sabía que trabajabas directamente con los clientes». Algo parecido a la confusión apareció en el rostro de Camila, pero se recompuso rápidamente.
Es para la fiesta de Navidad. He estado haciendo gestiones con la empresa que proporcionará el equipo para el escenario. Isabela asintió y siguió adelante. A lo largo del día, observó cómo Camila corregía las flores de vez en cuando, cómo sonreía al mirarlas, y también cómo Mauricio, al pasar por su mesa, tocaba sutilmente los pétalos. Los preparativos de la fiesta estaban en pleno apogeo. Camila había elegido una combinación de plata y azul marino, los mismos colores que Isabela había usado en su boda. ¿Una coincidencia o una jugada elaborada? Las joyas llegarán mañana, le informó Camila en otra reunión. Tendremos que supervisar la colocación de las guirnaldas y el montaje del árbol de Navidad. Yo ayudaré, se ofreció inmediatamente Mauricio. Tiene que quedar perfecto. Isabela tomó notas en silencio en su agenda. Su marido, que solía evitar cualquier alboroto organizativo, se había vuelto de repente notablemente atento a esas nimiedades. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró a Mauricio retrasado de nuevo. En la mesa de la cocina había un café de la mañana sin terminar, ni siquiera habían desayunado juntos. Isabela lavó mecánicamente la taza, limpió la encimera y ordenó los tarros de especias. En el dormitorio, abrió el armario para elegir un vestido para mañana. Su mirada se posó en el vestido azul que había comprado para la fiesta de Navidad del año pasado. Por aquel entonces, Mauricio y ella habían sido elegidos la pareja más guapa de la noche. Él nunca se separaba de ella, bailaban mucho, reían. El teléfono de Mauricio en la mesilla de noche vibró, se lo había olvidado en casa. Isabela se acercó lentamente y cogió el teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de Camila. «Estoy deseando que llegue mañana. Vas a estar orgullosa de mí». La mañana anterior a la fiesta de Navidad fue inusualmente fría. Isabela se despertó con la cama vacía. Mauricio se había marchado antes del anochecer, dejando una breve nota para supervisar la entrega de los adornos. Había un bullicio festivo en la oficina. Los trabajadores estaban montando el árbol de Navidad en el vestíbulo, colgando guirnaldas y adornos. Isabela subió a su planta, observando el cambio en el familiar interior, cintas plateadas, bolas azules, luces parpadeantes. Cada detalle parecía burlarse de ella, recordándole cómo Camila había ido ocupando poco a poco su lugar. Hoy era día libre, la mayoría del personal descansaba antes de la celebración nocturna. Solo los decoradores y los organizadores debían estar en la oficina. Isabela decidió aprovechar el momento para hacer algunos trámites sin ser vista. Entró en la recepción, donde, por supuesto, no estaba la recepcionista. Aún se respiraba el olor de las flores frescas que Camila traía a la oficina todas las mañanas. Sobre el escritorio había una carpeta con bocetos de la decoración de la sala de fiestas, esbozos descuidados a lápiz, claramente hechos por la mano de un hombre. Isabela reconoció la letra de su marido. Del despacho de Mauricio llegaban voces apagadas. Isabela se quedó helada. No esperaba ver a nadie a esas horas. La puerta estaba ligeramente entreabierta y se acercó con cautela. «¿Todo listo?» La voz de Camila sonaba excitada. «¿Estás seguro de que no sospecha nada?» «Absolutamente», respondió Mauricio. «Está demasiado ocupada trabajando como para darse cuenta de lo obvio». Isabela sintió que todo en su interior se enfriaba. Estaban hablando de ella, discutiendo como si fuera un obstáculo en su camino. «¿Y los papeles?» Camila volvió a preguntar. «¿Está todo formalizado como acordamos?» «Sí, el abogado preparó todos los papeles. Solo falta». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un beso. Isabela abrió lentamente la puerta. En el amplio despacho, inundado por la luz de la mañana, Mauricio y Camila estaban abrazados. La mano de ella acariciaba el pelo de él. Las palmas de él se deslizaban por la espalda de ella. Algunos papeles estaban esparcidos sobre la mesa. No se percataron inmediatamente de su presencia. Isabela observó la escena, y cada detalle quedó grabado en su memoria.
la blusa blanca de Camila, el mechón de pelo despeinado al descuido, el cuello arrugado de la camisa de Mauricio, el olor de su perfume mezclado con el de él. ¡Isabela! Mauricio se apartó de Camila, pero ya era demasiado tarde. ¿No esperabas verme? Su propia voz le sonaba extraña. Sobre todo en tu día libre, ¿eh? Camila se aseó rápidamente, pero no había ni sombra de vergüenza o remordimiento en su rostro. Más bien estaba molesta por haber sido interrumpida. «Cariño, puedo explicártelo», empezó Mauricio dando un paso hacia su mujer. «¿De verdad?» Isabela se apoyó en el marco de la puerta. «¿Y qué vas a explicar exactamente? ¿Desde cuándo? ¿Desde el complejo? ¿O incluso antes?» Camila sonrió. «Y no estás tan ciega como pensaba, pero aún llegas tarde para darte cuenta». «Camila, basta», la cortó bruscamente Mauricio. «Isabela, hablemos con calma. Siéntate, por favor». ¿Con calma? Isabela podía sentir que le temblaba la voz. «¿Estás sugiriendo que hable con calma de cómo planeaste engañarme? ¿Cómo se te ocurrió lo de Raúl? ¿Quién es él, por cierto? Un actor a sueldo». Una sombra recorrió el rostro de Camila. «Eso no importa. Lo que importa es que Mauricio está conmigo ahora, y la empresa pronto será nuestra también». «¿De qué estás hablando?» Isabela desvió la mirada hacia su marido. «¿De qué está hablando?» Mauricio se pasó una mano por la cara. «Mira, no quería que te enteraras así. Íbamos a hablar después de las vacaciones». «¿Hablar de qué?» Isabela se acercó a la mesa y cogió el primer documento que encontró. ¿Sobre cómo planeabas ceder la empresa a tu amante? No solo la empresa, intervino Camila. Te das cuenta de que la mansión también será nuestra, ¿verdad? Después de todo, es una casa demasiado grande para una sola mujer. Isabela arrugó el documento en su mano. Las dos están locas. No permitiré. No hay nada que puedas hacer, la interrumpió Camila. Tenemos todo resuelto. Los abogados han preparado los documentos, hay testigos. ¿Qué testigos? Isabela sintió que le temblaban las piernas. No importa. Mauricio se acercó a ella. Por favor, hablemos de esto como personas civilizadas. Estoy preparado para un pago generoso. ¿Un pago? Isabela se rió, una risa que más bien parecía un sollozo. ¿Me estás ofreciendo dinero por robarme 13 años de mi vida? No seas dramática, refunfuñó Camila. Todos los matrimonios terminan en algún momento. Acéptalo con dignidad. Isabela se volvió lentamente hacia ella. ¿Y tú? ¿Crees que no te hará lo mismo? ¿Que no encontrará a alguien más joven dentro de un par de años? Una sombra de incertidumbre recorrió el rostro de Camila, pero rápidamente se recompuso. No es asunto tuyo. Lo importante es que mañana tu casa será mía. Y la empresa también. La fiesta de Navidad estaba en pleno apogeo. La sala, decorada con adornos, estaba llena de luces. Los músicos tocaban música festiva y los camareros servían champán y aperitivos. Isabela estaba de pie junto a la columna, con una copa de vino en la mano. Su vestido rojo oscuro destacaba entre los trajes claros de los demás invitados. Había elegido ese color a propósito, abandonando los tonos pastel habituales. Después de la conversación matutina, no volvió a casa. Permaneció varias horas sentada en su coche en el aparcamiento del centro comercial, observando mecánicamente a la gente que se apresuraba a comprar. Luego telefoneó a Marianne, que acudió inmediatamente y la llevó a su casa. «Tienes que ir a la fiesta», le dijo su amiga, ayudando a Isabela a recoger. «No puedes mostrarles tu debilidad, que todos vean que no estás rota». Ahora, de pie en el vestíbulo entre los vítores del personal, Isabela se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Camila le lanzaba miradas triunfantes mientras permanecía desafiante al lado de Mauricio. Llevaba un elegante vestido plateado, copia exacta del que Isabela había lucido en la fiesta del año anterior. El personal fingía no darse cuenta de la tensión entre los jefes, pero de vez en cuando cuchicheaban,
lanzándose miradas curiosas. Alguien ya debía de saber o adivinar lo que estaba pasando. Los rumores se extendían rápidamente por la oficina. Bonita velada, ¿verdad? Camila se acerca a Isabela con una copa de champán en la mano. Todo el mundo está encantado con la organización. Mauricio dice que he superado sus expectativas. No lo dudo, respondió Isabela con frialdad. Te has estado preparando para este papel a propósito, ¿verdad? Camila sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Sabes, sí me preparé. Te he estudiado a ti, tus costumbres, tu estilo, incluso la historia de tu boda, por eso elegí esos colores para la decoración. Ha quedado precioso, ¿no crees? Isabela tomó un sorbo de vino para ocultar el temblor de sus manos. ¿Y cuánto hace que empezaste a prepararte? ¿Antes del complejo o después? ¿Qué más da? Camila se encogió de hombros despreocupadamente. Lo principal es el resultado. Por cierto, ¿has decidido a dónde te vas a mudar? Yo que tú buscaría algo lejos de aquí. ¿Qué te hace pensar que me mudaría a cualquier sitio? Vamos, Isabela. Camila bajó la voz. Eres una mujer inteligente. Deberías darte cuenta de que has perdido. Lo tenemos todo, documentos, testigos, pruebas de tu incompetencia al frente de la empresa. ¿Qué incompetencia? Isabela sintió un escalofrío recorrer su interior. Oh, hemos encontrado algunas incoherencias muy interesantes en los estados financieros. Por supuesto, todo se puede explicar, pero una demanda podría dañar mucho la reputación de la empresa. Usted no quiere eso, ¿verdad? Mauricio se acercó a ellos y puso la mano en la cintura de Camila. ¿Todo bien, queridos? Solo hablábamos del futuro, ronroneó Camila. Isabela estaba a punto de irse. No, dijo Isabela con firmeza. No me voy a ninguna parte, ni de la fiesta, ni de la empresa, ni de la casa. Mauricio frunció el ceño. No montes una escena. Discutámoslo todo mañana, en un ambiente tranquilo. ¿Mañana? Camila se rió. Mañana será tarde. Mañana tu casa será mía. Dijo las palabras lo suficientemente alto como para que varias personas se giraran. Isabela notó cómo la recepcionista desviaba rápidamente la mirada mientras un grupo de gerentes cercanos se quedaba en silencio. ¿De qué estáis hablando? Mauricio intentó apartar a Camila, pero ella le apartó el brazo. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo lo sepa. Miró alrededor de la silenciosa sala. Que sepan que ahora yo seré la dueña aquí, en todos los sentidos. Isabela puso su vaso en la bandeja de un camarero que pasaba. Te equivocas, Camila. No tendrás nada. ¿Ah, sí? Camila se acercó. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? ¿Una esposa abandonada que no pudo mantener a su marido? ¿O tal vez tus abogados? Bueno, tengo noticias para ti. Los mejores abogados de la ciudad ya están trabajando para nosotros. La música seguía sonando, pero se había formado un extraño silencio en su rincón de la sala. El personal fingía estar absorto en la conversación, pero todos escuchaban atentamente. ¿Sabes qué es lo más curioso? Camila continuó. Tú fuiste quien me dejó entrar en tu vida. Me ofreciste un trabajo, me confiaste documentos importantes. Ni siquiera comprobaste mi historial. Estabas tan segura de ser infalible. Mauricio intentó intervenir. Basta, Camila. Estás exagerando. ¿Y eso por qué? Ella se volvió hacia él. Hazle saber cómo planeamos todo. Cómo te seguimos hasta el resort. Cómo inventamos la historia con Raúl. Isabela sintió un escalofrío. Realmente había sido planeado desde el principio. La habían elegido. La habían estudiado, habían preparado una trampa. ¿Y luego qué? Preguntó, sorprendida por la tranquilidad de su voz. ¿Crees que lo voy a soltar todo así como así? Y no tienes elección. Camila sonrió de nuevo. Hay una reunión del consejo mañana a las 9 de la mañana. Tenemos todo el papeleo necesario. Para esta noche no serás nada, ni casa, ni trabajo, ni marido.
Después de la fiesta, Marianne llevó a Isabela a su casa. En el amplio salón ardía la chimenea. Sobre la mesa humeaban tazas de té caliente, pero Isabela no conseguía entrar en calor. Se sentó en un profundo sillón, acariciando mecánicamente al mullido gato de Marianne, que se había acurrucado en su regazo. «Tenemos que actuar con rapidez». Marianne apartó la taza con decisión. «Solo tenemos hasta mañana. Llamé a un amigo mío. Es muy buen abogado. Dijo que estaría aquí en una hora». Isabela asintió distraídamente. La cara triunfante de Camila, su sonrisa chulesca, seguían delante de sus ojos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no vio las señales evidentes? El timbre sonó exactamente una hora después. En el umbral había un hombre alto, de unos 45 años, vestido de riguroso traje y con un maletín de cuero en las manos. Su aspecto sugería confianza, mirada tranquila, movimientos seguros, pelo gris claro en las sienes. «Víctor Navarro», se presentó, estrechando la mano de Isabela. «Marianne me ha explicado brevemente la situación, pero necesito conocer todos los detalles». Durante la hora siguiente, Isabela contó toda la historia: el encuentro en el complejo turístico, la aparición de Camila en la oficina, el desarrollo gradual de los acontecimientos. Víctor escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. «¿Así que dicen tener unos documentos que te comprometen?», aclaró cuando Isabela terminó su relato. «Sí, Camila mencionó algo sobre discrepancias en los estados financieros». Isabela se frotó las sienes. «Pero eso es imposible. Yo reviso personalmente cada documento». Víctor dio un golpecito pensativo con el bolígrafo en su bloc de notas. «¿Y no ha notado que alguien haya accedido a su ordenador o a sus documentos últimamente?» Isabela frunció el ceño. «No, pero Camila se quedaba a menudo hasta tarde en la oficina y tenía acceso a la base de datos compartida». Por ahí empezamos. Víctor sacó un portátil de su maletín. «Tengo amigos en la policía que pueden investigar sus antecedentes. ¿Cuál es su nombre completo?» «Camila Valdés», respondió Isabela. «Pero no estoy segura de que sea su verdadero nombre». Víctor escribía rápidamente algo en su teclado. «No te preocupes, comprobaremos todas las posibilidades. Mientras tanto, cuénteme más cosas sobre su empresa. ¿Cómo está formalizada la propiedad? ¿Qué documentos necesita para tomar decisiones importantes?». Pasaron las siguientes horas discutiendo los entresijos legales. Marianne traía periódicamente té fresco y bocadillos, pero nadie tocaba la comida. Se acercaba la medianoche cuando el teléfono de Víctor zumbó. Había llegado un mensaje. «Vaya, vaya», murmuró mirando el texto. «Muy interesante. Parece que nuestra Camila Valdés realmente no es quien dice ser». Volvió la pantalla hacia Isabela. «En los últimos 5 años se han denunciado 3 grandes casos de fraude con un modus operandi similar. Empresas ricas, amoríos con los propietarios, documentos falsos, pero cada vez utilizaba un nombre distinto». Isabela se quedó mirando las fotos de la pantalla. 3 mujeres distintas, pero todas con rasgos familiares. Rubias, morenas, pelirrojas, pero la misma cara, la misma sonrisa depredadora. «Su verdadero nombre es Rosario Méndez», continuó Víctor. «Una estafadora profesional. Fue vista por última vez en Chile, donde intentó llevar a cabo una estafa similar con el propietario de una empresa de construcción, pero algo salió mal allí y abandonó el país a toda prisa. Y ahora está aquí», dijo Isabela en voz baja, «intentando quitarnos la empresa. Pero ahora tenemos ventaja». Víctor cerró de golpe el portátil. «Sabemos quién es, y tengo un plan». Sacó varias carpetas de su maletín. «Aquí hay documentos sobre sus crímenes anteriores, declaraciones de testigos, fotografías, extractos bancarios, más que suficiente para la policía». «Pero habló de unos documentos comprometedores sobre mí», le recordó Isabela. «Lo más probable es que sea una falsificación.
dijo Víctor con seguridad. Es su táctica habitual crear documentos falsos para chantajear a su víctima, pero esos papeles no tendrán validez ante un tribunal. Mariana, que había estado escuchando la conversación en silencio, se animó de repente. Espera, ¿y si comprobamos sus cartas de recomendación de su anterior lugar de trabajo? Debería haberlas presentado cuando se incorporó a su empresa. Isabela recordó la delgada carpeta de los archivos. Sí, había cartas. Parecían muy convincentes. Apuesto a que son tan falsas como cualquier otra cosa, dijo Víctor. Tenemos que investigar a las empresas que supuestamente las emitieron. Seguro que o no existen o nunca han oído hablar de Camila Valdés. La noche se convirtió lentamente en mañana. En casa de Marianne se respiraba un ambiente de negocios. Los documentos estaban esparcidos por el escritorio, 3 ordenadores portátiles funcionaban simultáneamente y los teléfonos no paraban de sonar. Víctor construyó metódicamente una línea de defensa, comprobando cada detalle. Estas cartas de recomendación son una obra maestra de la falsificación, dijo, examinando copias de documentos del expediente personal de Camila. Se ha utilizado papel con la marca real de las empresas, pero si se fijan bien, pueden ver la discrepancia en las fechas. Alliance Group, la empresa que supuestamente emitió una de las cartas, fue liquidada 3 meses antes de la fecha en cuestión. Isabela se sentó a su lado, contemplando las líneas familiares. ¿Cuántas veces había tenido esos papeles en las manos, pero nunca había reparado en las evidentes incoherencias? Marianne trajo café recién hecho, su tercera infusión de la interminable noche. Aquí está la respuesta. Víctor mostró la pantalla de su teléfono. Mi colega ha enviado el informe policial. Rosario Méndez, alias Camila Valdés, alias María Torres, buscada por gran fraude. 3 empresas afectadas, daños totales de más de $2 millones. Isabela cogió su teléfono y miró las fotos que le habían enviado. En ellas, Camila tenía un aspecto completamente diferente, con un corte de pelo corto, en traje de negocios, pero su sonrisa seguía siendo la misma, depredadora y segura de sí misma. La policía está de camino a la oficina, informó Víctor, terminando otra llamada telefónica. Pero tenemos que proceder con mucho cuidado. Si sospecha que hay problemas, puede tener tiempo de destruir pruebas o escapar. Marianne trajo croissants frescos, pero nadie tocó su comida. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Faltaban 3 horas para que empezara la jornada laboral. Esto es lo que vamos a hacer. Víctor puso los nuevos papeles sobre la mesa. He preparado una declaración a la policía detallando sus maquinaciones. Tiene todas las pruebas. Documentos falsos, declaraciones de testigos de Chile, fotografías. Pero lo más importante es que ella misma admita sus intenciones. ¿Cómo?, preguntó Isabela, sintiendo que la cabeza empezaba a dolerle por la falta de sueño. Le darás una cita. Víctor le tendió el teléfono. Le dirás que estás dispuesto a discutir las condiciones del traspaso de la empresa. Probablemente querrá presumir de su triunfo, contarte lo hábilmente que ha engañado a todo el mundo. La policía estará grabando cada palabra. Isabela cogió el teléfono, pero dudó. ¿Y Mauricio? Probablemente estará con ella. Tanto mejor, asintió Víctor. Que escuche también en quién confió. Tengo la sospecha de que tu marido no es su primera víctima. En Chile también sedujo al dueño de una empresa y luego lo abandonó, quedándose con todo su dinero. Marianne le trajo a Isabela un vaso de agua y una pastilla para el dolor de cabeza. Bébete esto y prepárate. Tienes que estar impecable, que piense que te ha roto. La siguiente hora la pasaron preparándose. Isabela se duchó. Marianne la ayudó a peinarse y a maquillarse. El estricto traje de negocios acentuaba la palidez de su rostro, pero le daba confianza. Recuerda, le dijo Víctor, nuestra principal tarea es hacerla hablar. Es engreída y le gusta presumir de sus victorias. Síguele el juego, juega con su desesperación.
Hazle creer que harías cualquier cosa para evitar un escándalo. Isabela asintió, comprobando el contenido de su bolso. Los papeles, el teléfono, las llaves del despacho, todo en su sitio. Un mensaje de Mauricio apareció en la pantalla de su teléfono. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar antes de la reunión. No contestes, le aconsejó Víctor. Deja que se ponga nervioso, pero envíale un mensaje a Camila. Dile que quieres reunirte antes de la reunión para discutir los términos de una solución pacífica. Isabela tecleó el mensaje con dedos temblorosos. ¿Podemos vernos a las 8 en mi despacho? Quiero discutir tu propuesta. La respuesta llegó al instante. Por supuesto, querida. Sabía que tomarías la decisión correcta. Está bien. Víctor recogió sus papeles en el maletín. La policía estará en el lugar a las 7:30. Instalarán un equipo de escucha y se esconderán en la habitación de al lado. Solo tienes que conseguir que hable. Marianne abrazó a su amiga. Puedes hacerlo. Recuerda, ella no espera resistencia. Cree que ya ha ganado. De camino a la oficina, Isabela contempló la ciudad despierta. Las calles seguían desiertas, los escasos transeúntes se apresuraban a sus quehaceres. La taxista conducía en silencio, mirando de vez en cuando a su pálido pasajero por el retrovisor. Un coche gris y anodino ya estaba aparcado frente a la oficina. Víctor presentó a Isabela a dos policías de paisano, un joven de mirada atenta y una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño apretado. Oiremos cada palabra, explicó la policía mientras ayudaba a colocar un pequeño micrófono en la solapa de la chaqueta de Isabela. Lo principal es que no la asusten antes de tiempo, que diga lo que piensa. Víctor volvió a comprobar el papeleo. Todas las pruebas están en su sitio. En cuanto confiese el fraude, entramos. ¿Listos? En el despacho vacío, los pasos de Isabela retumbaban en las mamparas de cristal. Los adornos navideños, que ayer parecían festivos, ahora parecían fuera de lugar. Las guirnaldas plateadas brillaban en la penumbra como escamas de serpiente. Entró en su despacho y encendió las luces. La mesa seguía cubierta de papeles del día anterior, pilas ordenadas de papeles en los que había trabajado durante 13 años. Los premios de la empresa estaban en una vitrina y de las paredes colgaban fotos de acontecimientos importantes. En todas ellas, Mauricio y ella estaban juntos, sonrientes y confiados en su futuro. A las 8 en punto sonaron pasos en el pasillo. Isabela ajustó el micrófono oculto bajo la solapa de su chaqueta e inspiró profundamente. La puerta se abrió. Camila estaba en el umbral. La figura de Mauricio asomaba tras ella. «Buenos días». Camila entró en el despacho haciendo sonar sus tacones sobre el parqué. Llevaba un vestido nuevo, azul oscuro, con un cuello blanco que le daba un aspecto aparentemente inocente. «Me alegro de que hayas decidido hacer lo más sensato». Mauricio permaneció de pie junto a la puerta, evitando mirar a su mujer. A la luz de la mañana parecía agotado y envejecido. «Siéntate». Isabela indicó las sillas frente a su escritorio. «Tenemos mucho de qué hablar». Camila se sentó con elegancia en la silla y pasó la pierna por encima del pie. De ella emanaba el aroma de un perfume caro, el mismo que Isabela reconoció en la camisa de su marido. No hay mucho que discutir. Camila sacó una carpeta de documentos de su bolso. «Aquí están todos los papeles que prueban tus maquinaciones financieras. Fue muy imprudente por tu parte dejar semejantes huellas». «¿Qué tipo de huellas?», preguntó Isabela, intentando que su voz no sonara asustada. «Oh, de todo tipo». Camila abrió la carpeta con impaciencia. «Por ejemplo, transferencias extrañas a cuentas en paraísos fiscales, contratos sospechosos con empresas inexistentes. Lo he preparado todo con mucho cuidado». «¿Preparado?». Isabela se echó hacia adelante. «¿Me estás diciendo que estos documentos son falsos?». Camila se rió. «Claro que lo son, pero intenta demostrarlo. Mis hombres han hecho un trabajo excelente,
Ningún mosquito meterá las narices. Los forenses tardarán meses y la reputación de la empresa quedará arruinada en una semana. Mauricio se movió inquieto de un pie a otro. Camila, acordamos. No te metas, cariño. Le hizo un gesto para que se apartara. Que tu mujer sepa toda la verdad. Sabes, Isabela, fue incluso demasiado fácil. Normalmente tengo que esforzarme mucho más para enamorar a un hombre, pero Mauricio era tan maleable. ¿Lo tenías todo planeado desde el principio? Isabela se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Desde el resort? Oh no, mucho antes. Camila estaba claramente saboreando el momento. Llevo meses siguiendo tu empresa. He estudiado hábitos, estilos de vida, debilidades. Raúl, por cierto, su verdadero nombre es Diego, desempeñó su papel a la perfección. Programamos deliberadamente nuestras vacaciones para acabar en el mismo hotel. Y la historia de vuestra ruptura. Una jugada clásica, Camila se encogió de hombros. Provocar lástima, conseguir trabajo en la empresa. Fuiste tan conmovedor tratando de ayudarme, igual que aquella tonta de la otra ciudad que también me dejó entrar en su empresa. Mauricio se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tonta del otro pueblo? Ay, cariño, le miró Camila con condescendencia. ¿De verdad creías que eras especial? ¿Que realmente me había enamorado de un hombre casado y no tan joven? Yo tenía exactamente lo mismo, rico, aburrido, dispuesto a todo por una joven amante. ¿Y qué fue de él? Preguntó Isabela en voz baja. Se quedó sin compañía, sin dinero y sin esposa. Camila golpeó con un dedo manicurado una carpeta. Igual que te quedarás tú dentro de un par de horas. A menos, claro, que firmes un acuerdo voluntario para entregar tu parte. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. 2 policías uniformados entraron en la sala, seguidos por Víctor y otros 2 de paisano. Rosario Méndez, dijo formalmente la mujer policía, queda usted detenida acusada de estafa, falsificación de documentos e intento de apropiación ilegal de un negocio. Camila se levantó de un salto, derribando su silla. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Qué es esta tontería? No conozco a ninguna Rosario Méndez. ¿En serio? Víctor sacó unas fotografías de su maletín. Y la policía chilena piensa lo contrario. También los dueños de las 3 empresas que has defraudado en los últimos 5 años. Mauricio se acercó lentamente a la mesa y cogió una de las fotos. Dios mío, ¿eres tú de verdad? Cariño, no les hagas caso. La voz de Camila se volvió melosa. Son todo mentiras. Un intento de desprestigiarme. Termine el acto, señora Méndez, la interrumpió Víctor. Tenemos todas las pruebas, incluida la confesión que acaba de hacer. Ha sido grabada y será utilizada en el juicio. Camila miró a su alrededor como un animal cazado. Su mirada osciló entre los policías, Mauricio e Isabela, hasta que se detuvo en la carpeta de documentos falsificados. Con un movimiento brusco, cogió la carpeta y corrió hacia la ventana. Pero la policía fue más rápida. Un segundo después le esposaban las manos. Tiene derecho a guardar silencio. Empieza a leer el joven policía mientras su compañero comprueba el contenido del bolso de Camila. Esto no ha terminado, siseó Camila mientras la sacaban del despacho. Tengo los mejores abogados. No tienes más dinero para abogados, dijo Víctor con calma. Tus cuentas han sido congeladas, incluidas las que abriste a nombre de otras personas. Se hizo un gran silencio en el despacho. Los pasos de la policía y los gritos de Camila se habían apagado en el pasillo y ahora solo el silencioso zumbido del aire acondicionado rompía el silencio. Isabela se hundió lentamente en su silla, mirando las fotografías esparcidas por la mesa, pruebas de la vida criminal de una mujer que casi había destruido todo lo que había construido durante años. Mauricio estaba de pie junto a la ventana, con los hombros caídos. El sol de la mañana iluminaba sin piedad las arrugas de su rostro, las canas de sus sienes,
haciéndole parecer un niño envejecido que acababa de enterarse de que Papá Noel no existía. Víctor reunió metódicamente los documentos en su maletín, mirando de reojo a la pareja. La policía seguía trajinando en el pasillo, archivando informes y embolsando pruebas. «Necesitaré su presencia en comisaría dentro de 2 horas», rompió Víctor finalmente el silencio. «Tendrás que prestar declaración formal». Isabela asintió sin levantar la vista. En el escritorio que tenía delante había una carpeta con documentos falsos, una hábil falsificación que podía costarle todo lo que tenía. Sus dedos acariciaron distraídamente la suave superficie del papel. «Isabela». La voz de Mauricio era ronca, como si llevara días sin hablar. «No sabía... no me di cuenta». «¿De qué no te diste cuenta exactamente?» Ella levantó los ojos, encontrándose con su mirada. ¿Que estabas traicionando 13 años de nuestra vida juntos? ¿O que ayudas a un estafador a destruir la empresa que construimos juntos? Mauricio dio un paso hacia la mesa, pero se detuvo, topándose con la fría mirada de su mujer. Ella fue tan convincente. Dijo que me quería, que juntos podríamos llevar la empresa al siguiente nivel. ¿Y tuviste que falsificar documentos para eso? ¿Chantajearme? Isabela negó con la cabeza. ¿O solo necesitabas una excusa? El teléfono sonó en la recepción, un sonido agudo y exigente. En cuestión de segundos, el timbre empezó a resonar por toda la oficina. Las noticias vuelan, sobre todo las malas. «Yo me encargaré de las declaraciones oficiales a la prensa», dijo Víctor, dirigiéndose a la puerta. «Y tú tienes que decidir cómo proceder. Tienes 1 hora antes de que lleguen los periodistas». Cuando la puerta se cerró tras el abogado, Mauricio se hundió pesadamente en la silla frente a Isabela. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar las cosas?» Isabela se quedó mirando al hombre que tenía delante, tan familiar y tan extraño a la vez. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo con el que había empezado este negocio? ¿Dónde estaba su socio de confianza con el que habían superado tantas dificultades? «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó en voz baja. «No que te enamoraras de otra persona. No es que sucumbieras a sus encantos. Es que estabas dispuesto a destruir todo lo que hemos construido juntos. Nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra reputación». Fuera de la ventana, un día normal de trabajo estaba comenzando. Se oía el claxon de los coches, las voces de los transeúntes, el ruido de la ciudad. En algún lugar, en un coche de policía, se llevaban a la mujer que casi les había arruinado la vida. «Los agentes empezarán a llegar pronto». Isabela miró su reloj. «Tenemos que hacer un anuncio oficial. Tienen que saber que la empresa seguirá funcionando como siempre». «Puedo irme», dijo Mauricio en voz baja. «Venderte mi parte, desaparecer de tu vida». «¿Otra vez decides por mí?». Había amargura en su voz. «¿Fingiendo que vuelves a velar por mis intereses?». El teléfono vibró sobre la mesa. Marianne estaba llamando. Isabela colgó la llamada, tenía que centrarse en cosas más importantes ahora mismo. Víctor preparará todo el papeleo necesario. Empezó a reunir los papeles esparcidos por el escritorio. «Pero primero tenemos que ocuparnos de la crisis actual. Sigue siendo copropietario de la empresa y responsable de su reputación». Mauricio la miró sorprendido. «¿Vas a dejar que me quede? ¿Después de todo lo que he hecho?» «No lo sé», respondió Isabela con sinceridad. «Ahora mismo no puedo tomar esas decisiones. Pero sí sé esto: si dejamos que los problemas personales arruinen la empresa, cientos de personas que trabajan para nosotros sufrirán». Se oían voces al otro lado de la puerta. Los primeros empleados empezaban a llegar al trabajo. Isabela sacó un bote de polvos del cajón de su escritorio y se maquilló rápidamente. Ya no le temblaban las manos. «La reunión empieza dentro de media hora», dice levantándose de la mesa. «Prepárate para responder a las preguntas del personal. Y Mauricio, nada de mentiras.
Merecen saber la verdad. Él asintió, evitando mirarla a los ojos. Su pelo oscuro tenía un gris plateado que a ella le resultaba tan atractivo. Ahora ese gris parecía un testimonio del cansancio que compartían. Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. ¿Sabes lo que me dijo Camila en la fiesta? Que mañana mi casa sería suya. Estaba tan segura de su victoria. Lo siento, dijo Mauricio en voz baja. Estaba ciego. No, Isabela negó con la cabeza. Acabas de tomar una decisión. Ahora es una elección con la que tienes que vivir. La sala de conferencias se fue llenando de gente. Los empleados entraron en grupos hablando en voz baja. La noticia de la detención de Camila ya se había extendido por la oficina. Isabela se sentó a la cabecera de la larga mesa, revisando las notas que Víctor había preparado para el comunicado de prensa. Sus dedos se crisparon ligeramente, pero por fuera se mantuvo tranquila y serena. Mauricio tomó asiento a su lado, frotando nerviosamente su bolígrafo. Tenía sombras profundas bajo los ojos y la corbata descuidada, un aspecto poco habitual en un ejecutivo siempre impecablemente vestido. Victoria, su directora general, repartió carpetas con documentos, procurando no mirar a los ojos a ninguno de los directores. Cuando todos los asientos estuvieron ocupados, Isabela se levantó. Se hizo el silencio en la sala, un silencio tan profundo que se oía el suave zumbido del aire acondicionado. «Buenos días», dijo con voz firme y segura. «Sé que muchos de ustedes ya se han enterado de los acontecimientos de hoy. Para evitar rumores y especulaciones, hemos decidido celebrar esta reunión extraordinaria». Hizo una pausa, observando los rostros del personal, ansiosos, confusos, a la espera de una explicación. Camila Valdés ha sido detenida esta mañana en nuestras oficinas. Resulta que la estafadora internacional Rosario Méndez se ocultaba bajo ese nombre, intentando hacerse ilegalmente con el control de la empresa. Un susurro ahogado recorrió la sala. Una joven empleada del departamento de contabilidad se llevó la palma a la boca. Alguien de las últimas filas silbó en voz baja. «Probablemente tengan preguntas», prosigue Isabela. «Haremos todo lo posible por responderlas, pero antes…» Se volvió hacia su marido. «Mauricio tiene unas palabras que decir». Mauricio se levantó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente al apoyarse en la mesa. «Ia, tengo que confesarte algo», empezó roncamente. Se aclaró la garganta y continuó con más firmeza. «Cometí un gran error, ceder a las manipulaciones de esta mujer, traicionar la confianza de mi esposa y de todos ustedes». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los ojos estaban fijos en el hombre al que estaban acostumbrados a ver seguro y decidido. Me dejé llevar por una bella historia, hice la vista gorda ante rarezas evidentes. Además, su voz temblaba. Estuve dispuesto a traicionar todos los principios sobre los que se construyó nuestra compañía. Me dejé utilizar para un intento de asalto. Victoria anotaba algo rápidamente en su cuaderno. En el rincón más alejado de la sala, uno de los directivos negaba con la cabeza. «No tengo excusas», continuó Mauricio. «Solo puedo pedir perdón. De mi mujer, de todos ustedes, de todos los empleados cuya confianza he traicionado». «¿Qué pasará ahora con la empresa?», preguntó alguien desde las últimas filas. Isabela se enderezó. «La empresa seguirá funcionando con normalidad. Todos los proyectos, contratos y compromisos siguen vigentes. Nuestros abogados ya están preparando las declaraciones oficiales a la prensa y a los socios». «¿Y la dirección?». Roberto, el jefe del departamento de producción, dio un paso al frente. «¿Habrá algún cambio?». Mauricio apretó los puños. «Estoy dispuesto a dimitir si la junta directiva lo considera necesario». «No es el momento de tomar decisiones precipitadas», dijo Isabela con firmeza.
Todas las cuestiones organizativas se tratarán a su debido tiempo, teniendo en cuenta los intereses de la empresa y de todos los empleados. Pasaron la hora siguiente respondiendo preguntas sobre los detalles de la estafa, las posibles consecuencias para la empresa y las precauciones para el futuro. Mauricio habló con sinceridad, sin intentar justificarse ni minimizar su culpabilidad. Con cada respuesta, su voz se hacía más baja y sus hombros se hundían cada vez más. Cuando terminó la reunión, el personal se tomó su tiempo para dispersarse, reuniéndose en pequeños grupos en el pasillo. Isabela se quedó en la sala de conferencias, recogiendo sus papeles. «Me voy a casa», dijo Mauricio en la puerta. «Voy a recoger mis cosas. Ya he reservado una habitación de hotel». Isabela asintió sin levantar la cabeza. «Bien, estaré en casa dentro de una hora». Cuando llegó a casa, el piso olía a café recién hecho. Había una taza sobre la mesa de la cocina, aún caliente pero sin tocar. Mauricio estaba guardando las últimas pertenencias en una bolsa de viaje. «Solo he cogido lo imprescindible», dijo mientras cerraba la cremallera. «Volveré a por el resto más tarde». Isabela entró en el salón y se sentó en un sillón. ¿Cuántas tardes habían pasado aquí juntos, discutiendo asuntos de la empresa, haciendo planes para el futuro, simplemente en silencio, disfrutando de la compañía del otro? «Isabela». Mauricio se detuvo frente a ella. «Sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que lo siento de verdad, no solo por haberme enamorado del estafador, por traicionarte, nuestros negocios, nuestra vida». Levantó la mirada, cansada, pero seca. «Sabes, ni siquiera puedo odiarte de verdad. 13 años son demasiados para simplemente tacharlos de odio». Mauricio bajó la cabeza. «Estaré en el Hotel Plaza, si me necesitas para trabajar o si solo quieres hablar». Recogió su bolso, dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. «Lo siento, por todo, lo siento. Sé que no arreglará nada, pero...» «Vete», dijo Isabela en voz baja. «Vete».